Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay algunos temas. Quiero empezar con lo que acabamos en la entrevista anterior sobre este decreto ejecutivo del presidente de la República para el porte y tenencia de armas. Al Ministerio de Salud le va a tocar dar una parte de las autorizaciones a las personas que busquen portar un arma de acuerdo al decreto, que es este certificado emitido por el Ministerio de Salud. ¿Ya están pensando, ya están trabajando en este tema en el Ministerio? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias. Sí, en efecto, el Ministerio de Salud, ya nuestro equipo técnico de salud mental y de el área jurídica se reunió ya con el equipo del Ministerio de Defensa, que tiene que en 6 meses preparar el reglamento en ese término. Nosotros tenemos 3 componentes dentro de la normativa, y para ello estamos desarrollando unos lineamientos, unos protocolos muy estrictos al respecto, que son en 3 campos. El uno, en la certificación psicológica. Esta la estamos delimitando a una certificación que seguramente tendrá que ser emitida por un psicólogo forense que determine las características de la personalidad del individuo, etcétera, ¿no? Esto no va a ser hecho por un psicólogo general, por un psicólogo clínico, sino que tendrán que ser calificados de acuerdo a la normativa técnica que estamos desarrollando. El segundo es que define también la necesidad de establecer una serie de exámenes toxicológicos para determinar la presencia o no de sustancias sujetas a fiscalización. Esto tiene también que tener una normativa, porque esto tiene que hacerse en diferentes momentos y tienen que hacerse con equipos e insumos que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. Y el tercero es la determinación psiquiátrica, porque también plantea el criterio de alcoholismo y uso de sustancias. Esto ya es una patología y por lo tanto tiene que tener una valoración psiquiátrica, y para ello también estamos estableciendo esta normativa. Una vez que desarrollemos, las pondremos en consideración del Ministerio de Defensa para ser incluidas en el reglamento. ¿Cuánto tiempo podría tomar que este reglamento esté listo? Y de ahí, para que la gente sepa, ¿cuánto tiempo el Ministerio de Salud se tomaría en extender un permiso cumpliendo todos los componentes que usted nos acaba de delinear? Bueno, esto para las personas naturales será un tema evidentemente complejo, porque tiene que determinarse desde el punto de vista de salud pública todos los resguardos técnicos y de ley, ¿no? Nosotros consideramos que nos llevará un plazo de 6 semanas al menos el llevar adelante la norma técnica, y esta deberá ser luego aplicada. Las entidades y las personas, los profesionales, tendrán que ser calificados y licenciados para esta tarea. Esto considero yo dentro del plazo de 6 meses que está planteado en el decreto presidencial como parte de la elaboración del reglamento por parte del Ministerio de Defensa. Lo importante es, Milton, pues cambiamos de tema. No, solamente antes, entonces, ¿cómo garantizar la transparencia? Ya hemos tenido una mala experiencia en el tema de los carnets de discapacidad, por ejemplo. ¿Cómo garantizar que la emisión de un certificado sea absolutamente enmarcada en la ley, que haya la suficiente transparencia en esto? Bueno, justamente ya con esa experiencia de esas formas no claras de llevar adelante carnets que se han dado en otros gobiernos, nosotros estamos tomando en la elaboración de los lineamientos, en los criterios de selección de calificación de los especialistas y la calificación de las entidades, dígase la institución, las unidades o establecimiento de salud, de una manera estricta la definición y un licenciamiento para que puedan ser expedidos, de tal manera que deberán crear equipos calificadores licenciados por la autoridad sanitaria nacional y por la entidad correspondiente, que en este caso es el ACES. Ahora sí, dele. Bueno, ministro, quisiera cambiarle de tema y es respecto al abastecimiento de medicinas, de insumos
para los hospitales. El Ministerio de Salud ha asegurado que existe el 75% de abastecimiento. Y bueno, cuéntanos cómo llegar al 100%, por qué no se ha logrado hasta ahora y qué hacer con esas mafias que preocupan, que incluso han asesinado a 2 gentes de hospitales y que amenazan a sus empleados. Bueno, sí, justamente estamos trabajando en eso, ¿no? Los modelos de abastecimiento que estamos desarrollando justamente buscan evitar la corrupción. Anteriormente, las compras se hacían a través de negociaciones directas en los hospitales, en los establecimientos de salud, con distribuidores, con intermediarios, que a su vez agrupaban o compraban y revendían los medicamentos y hacían pingües negocios entre la venta de estos medicamentos. En este momento, el 60% de los medicamentos hemos logrado ya que ingrese al catálogo electrónico, es decir, ha habido un concurso nacional, ha habido una subasta inversa, una puja a la baja, y tenemos ya proveedores para alrededor de 400 medicamentos de los 700 que son más comunes de uso general o de uso vital. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos un proveedor generalmente nacional, una industria farmacéutica, un laboratorio productor que directamente nos está vendiendo al Estado este medicamento. Esto se hace ya a través de la página electrónica del CERCOP, una vez que se ha trabajado en conjunto con las diversas entidades, y ahora los directores de hospital, en lugar de hacer una negociación a través de una subasta inversa que duraba 3 meses, que podían entregar los medicamentos a un precio diferente en un hospital y otro, a veces hasta 10 veces de diferencia. Ahora lo que tienen que hacer es entrar a la página de la tienda electrónica del CERCOP. Esto funciona como Amazon. Allí está la lista de medicamentos, la foto de los medicamentos, y pueden hacer la compra directa, y el proveedor tiene que hacer la primera entrega en 15 días, es decir, en lugar de 3 meses, ahora nos demoramos 15 días, y las entregas, en lugar de que se hagan entregas, muchas veces se compraba para 1 año o para más tiempo, y había problemas luego de hacer la reposición cuando iban a caducarse. Estos se están entregando ahora cada mes. Esto nos permite primero lograr un ahorro, ¿no? En relación al precio referencial, que era el precio histórico por el que salía el concurso, estamos ahorrando hasta un 48%. Segundo, tenemos más recursos para medicamentos. El año pasado tuvimos 196 millones de dólares, este año son 253 millones de dólares, y entonces este modelo ya nos abastece para el 60%. Los otros medicamentos son aquellos que están fuera de catálogo, muchos medicamentos de enfermedades raras, medicamentos caros, medicamentos que se compran por otra vía, como la insulina, por ejemplo, compramos por 3 vías. Está la insulina garantizado el abastecimiento al 100% para todo el año, porque compramos por compra internacional, por compra local, con compra de gobierno. También los medicamentos oncológicos, los medicamentos vitales para enfermedades raras, las de mayor costo, por ejemplo, los medicamentos para la hemofilia, los factores de coagulación. Hasta el año pasado, ustedes habrán visto que habían protestas de los pacientes, de los padres de familia por esas enfermedades. Ustedes han escuchado que ya no hay protestas, no solamente que hemos adquirido los medicamentos, sino que los hemos incluido en el cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Y hay los suficientes medicamentos para enfermedades catastróficas? Para enfermedades catastróficas tenemos un 92%. Para hemofilia, de todos los 11 productos tenemos 10. Hay uno que no hay en la presentación, es decir, de 1 gramo en vez de 500 miligramos, ¿no? Pero tenemos todos los medicamentos porque hemos valorado primero aquellos que son más estratégicos. Segundo, hay otros medicamentos que son medicamentos de, usted dice, ¿por qué no llegar al 100%? Porque conforme los medicamentos llegan, ¿no? Teníamos 75%, en este momento tenemos 6% más de medicamentos ya en bodegas que se están distribuyendo en las coordinaciones zonales, y alrededor de un 4% más de medicamentos que están entrando por otras vías, ¿no? Pero los medicamentos, hay muchos que son de altísima rotación. Nosotros tenemos más o menos unos 4 millones de atenciones mensuales
el año pasado dimos 45 millones de atenciones en relación a 30 millones que se dieron el año 2020. Eso hace entonces que haya en muchos medicamentos una rotación muy alta. No quiere decir que si yo compro 5% más del 75 voy a llegar al 80, sino que tengo que comprar 20, 30% para mantener el 75. En este momento, el mes de abril, nosotros proyectamos con entrada y salida un 80%. Este incremento de pacientes, de atenciones, se dan por dos razones en realidad. Una, por la demanda represada durante la emergencia, ¿no? No solamente pacientes quirúrgicos, sino pacientes generales. Estuvimos un año en emergencia del COVID hasta mayo del año pasado prácticamente, y los pacientes se acumularon. Y segundo, porque también estamos dando atención a un importante porcentaje de pacientes de la seguridad social, ¿no? Alrededor del 18 a 20% de las atenciones que damos a nivel nacional son pacientes de la seguridad social que están sobre la programación regular del ministerio. Tenemos otros temas más. Solamente precíseme por qué usted había dicho, o alguien en el Gabinete de Salud, que se reconoce que hay algunos motivos por los cuales las medicinas no llegan a todos los pacientes. Es verdad, salimos nosotros de la rueda de prensa de antes de ayer a la 1 de la tarde y fuimos a hospitales y recogimos testimonios de gente que no había tenido en comprar sus medicinas, en recibir sus medicinas, perdón. Pero hay todavía algunos que no llegan. Sí, hay problemas. Ahora me acuerdo, y perdóneme, ministro, le interrumpo, ahora me acuerdo al inicio del gobierno, si no me equivoco, era el doctor Andino, que estaba de gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, y mostraba todo lo que tenían en stock, y afuera la gente no recibía, entonces había estaban trabados. No, yo les invitaría, ¿no?, a visitar los hospitales, ver las bodegas, las farmacias, para ver incluso físicamente qué representa esa cantidad de insumos, de medicamentos, porque no son solo los medicamentos, sino los insumos médicos. Este año el presidente Lasso y el ministro de Finanzas nos han asegurado, como digo, un presupuesto para insumos y medicamentos cerca de 100 millones mayor al año anterior, y tenemos ya de la asignación inicial de los 2 primeros cuatrimestres gestionados, es decir, ya se hicieron las compras o los anticipos del 95% de esos recursos. ¿Por qué no llegan algunos? Tenemos problemas de algunos proveedores, como son proveedores y estamos comprando masivamente, ¿no?, para todos los establecimientos de salud, algunos proveedores con razones que ellos arguyen de que hay problemas a nivel internacional de materias primas o de tránsito, transporte marítimo, etcétera, se han retrasado algunos proveedores que tenían que haber entregado en diciembre y enero y recién están entregando entre febrero y abril. Esperamos que eso ya se regularice a partir de este mes y que además hay que hacer algunas reprogramaciones porque por el aumento de la demanda, algunos medicamentos, especialmente tenemos 6 u 8 tipos, que han aumentado mucho el consumo y que por lo tanto tenemos que hacer nuevos pedidos para incrementar y poder cubrir esa demanda adicional. Plan farmacias o el plan medicina cerca, ¿cuántas recetas han despachado hasta el momento? ¿Cómo está funcionando? Mire, el plan medicina cerca fue un plan para cubrir la falta de abastecimiento de medicamentos. Conforme vamos catalogando y ingresando a este modelo donde recibimos las medicinas, digamos, con mejor precio, esos medicamentos que estaban en medicina cerca salen y se entregan ya directamente en las farmacias, ¿no? Por lo tanto, estamos manteniendo ahora en la fase 3, estamos en este momento con alrededor de 30 hospitales que han ido ingresando, pero la idea de medicina cerca es cubrir esos medicamentos que no podemos cubrir directamente por las compras a nivel público. Como estas compras han ido incrementando, el número de medicamentos de medicina cerca, nosotros les pedimos a las farmacias privadas que nos vendan por lo menos al mismo valor o menos de lo que estamos comprando a nivel estatal. Lo contrario no sería legal. Entonces se han reducido de 138 medicamentos que teníamos a alrededor de 60 hasta 70 con diversos proveedores, y ellos van ofertando los medicamentos que están fuera
del catálogo electrónico. Entonces, la idea es que si alguien no recibe los medicamentos completos en la farmacia hospitalaria, ese medicamento u otro, que cada vez son menos, puedan ser entregados a través de la medicina privada, pero no es ese el modelo principal en este momento, porque hemos logrado, gracias a un trabajo intersectorial y especialmente con el CERCOP, lograr que entren al catálogo más de 400 medicamentos, ¿no? En gobiernos anteriores lo máximo que se logró fueron 140, ¿ya? Esto es lo que evita la corrupción, lo que mantiene ya una claridad en los modelos de compra entre la entidad y los proveedores, ¿no? Pero no es suficiente con medicamentos e insumos, ¿no? Los otros problemas que hemos identificado luego de volver a operar, digamos, normalmente después de la emergencia el año pasado, es que encontramos que muchos hospitales tampoco estaban funcionando a su capacidad operativa. Algunos estaban funcionando al 40% de su capacidad, al 80%, claro, debido al número de camas habilitadas y especialmente a que se dio durante los últimos 4 años una reducción del personal y encontramos una brecha de personal que superaba los 16,000 profesionales y trabajadores. Este año hemos logrado un financiamiento de 142 millones para contratar 11,300 nuevos especialistas profesionales de la salud y entre febrero y el 1 de abril ya hemos incorporado más de 3,288. La mayoría son médicos especialistas que faltaban, que se jubilaron, que habían salido, que no los renovaron, o nuevos hospitales como los que abrimos en Manta, en Durán, o hospitales que tenían sus camas todavía inoperativas como el Hospital Monte Sinaí. Hemos habilitado 1,000 camas en lo que vamos del gobierno, entre camas nuevas, rehabilitadas, hospitales que se reabrieron después del terremoto, y para eso requerimos personal, ¿no? Este año vamos a iniciar o rehabilitar o repotenciar 11 hospitales. El año pasado dimos mantenimiento a 528 centros de salud y este año vamos a dar mantenimiento a 600 centros de salud y repotenciar 29. Todo esto, los centros de salud son los que deben contener la enfermedad. Ahí es donde podemos resolver la mayor parte de los problemas y evitar que vayan a los hospitales. Se abarroten los hospitales. Y se abarroten. Y eso lo estamos haciendo con el proyecto de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Pero también estamos equipando los centros de salud con equipos básicos como ecosonógrafos, como hemoglobinómetros para definir la anemia. Y este año vamos a invertir cerca de 165 millones en equipar los hospitales. Yo después de la entrevista estoy saliendo al Hospital Baco Ortiz para ya verificar el inicio del funcionamiento de un nuevo tomógrafo de 126 cortes, la mejor tecnología en tomografía axial computarizada, que es uno de 10 tomógrafos, ¿no? Acabo de venir de Macas, de El Tena, de el Verdi Ceballos en Portoviejo, el Hospital de Ibarra. Estamos renovando la tecnología. Acabo de estar en Urcuquí, por ejemplo, el centro de salud totalmente renovado. No le habían pintado hace 19 años, ¿ya? Entonces, queremos dar, a veces son cosas como que no se ven los centros de salud, no se ven las grandes obras hospitalarias que también se hacen, pero es la inversión en centro de salud. Miren, este año estamos contratando muéstrenlas. Es importante porque usted sabe el tema de la comunicación, que es mi presidente, y ahora mismo hay un cambio de gestión en comunicación, de persona, de secretario. Es importante ese tema. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces políticamente no, digamos, así como los alcaldes no les gusta hacer alcantarillado porque no se ve, sino beneficios, muchas veces en salud políticamente lo que funciona es la inversión en los centros de salud. Miren, hemos contratado 170 personas para salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 178 para salud intercultural, incluyendo
personas que van a hacer la traducción en idioma quichua, shuar, o los otros idiomas amazónicos, o que van a trabajar con las comunidades, médicos familiares que se especialicen en trabajar con estas comunidades. Pero también empezamos ya, miren, desde el año pasado, programas de detección temprana y prevención de enfermedades frecuentes, que son las que abarrotan los hospitales, como la diabetes. En Pastaza, en Cotopaxi y en Chimborazo, empezamos un programa de control, de detección y de manejo de diabetes, y encontramos que más del 7% de la población padece diabetes y la mitad no tenía conocimiento, ¿no? En Manabí eso supera el 9%. Entonces, estamos trabajando, no lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, detectando a todas las personas como debe ser, captando, identificando su riesgo de hipertensión y el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La solución no es hacer más centros de diálisis, la solución es controlar a las personas sus niveles de diabetes y de hipertensión. ¿Tienes algo más? Y una pregunta final para el ministro. ¿Y qué está haciendo el ministerio ahora para prevenir las enfermedades a propósito de la época invernal? Esos. Ya, en la época invernal nosotros tenemos algunas formas de enfermedades prevenibles y otras que lamentablemente dependen de otros factores, ¿no? Hay una enfermedad sobre la cual nosotros estamos haciendo el tratamiento, la educación, el manejo. Afortunadamente todos los casos han sido resueltos, que es la única enfermedad que tenemos un brote epidémico por la temporada invernal, que es la leptospirosis. La leptospirosis se da por acumulación de aguas estancadas en donde hay orina de ratas o de animales, de cerdos, etcétera, y las personas que ingresan esas aguas pueden contaminarse de esta bacteria. Tenemos alrededor de 70 casos, la mayoría, el 80%, están en Durán, y están allí debido a que ese cantón, esa ciudad, carece de alcantarillado, de drenaje pluvial, de adecuada recolección de basura, y por lo tanto hay más proliferación de ratas y de otros. Entonces son las condiciones de sanidad, de infraestructura sanitaria, las que generan. Hubo otro pequeño brote, 16 casos en Santo Domingo de los Áchilas, de un grupo de jóvenes que fue a bañarse a un charco que se produjo en un lote baldío, ¿no? De los 18 casos de Santo Domingo, 16 fueron de ese lugar. Pero básicamente allí lo que podemos hacer nosotros es recomendar a los alcaldes que hagan su trabajo. En el caso de dengue, que hagan las obras que no se ven. Así es. En el caso de dengue, se mantiene dentro de lo que nosotros llamamos el canal endémico, es decir, no está superando los casos de años anteriores. Hay planes de fumigación. ¿Ya? Y en eso sí trabajamos mucho en comunicación. El dengue, en cambio, se produce por la transmisión a través de el mosquito Aedes aegypti, que a diferencia de la leptospirosis que se da en aguas sucias, en agua estancada, el mosquito solamente se reproduce en agua limpia, en agua lluvia, recién caída, en cualquier recipiente. Puede ser una lavacara, un vaso, cualquier tipo de basura, e incluso dentro de las casas, en lugares como Durán, que no hay agua potable y que la gente está obligada a mantener aljibes o recipientes. En ese caso estamos trabajando en toda la costa, también en Morona, Santiago, porque también hay alta prevalencia en la zona sur de la Amazonía, con los controles vectoriales, con fumigación, abatización, es decir, el producto que se pone en el agua para evitar el desarrollo de las larvas, trabajo para eliminar, la gente tiene que saber identificar y eliminar los criaderos, que pueden ser llantas, que pueden ser vasos, que puede ser cualquier cosa que está en intemperie. Cuando llueve mucho, muchas veces eso ayuda y se lavan los criaderos, pero cuando son lluvias esporádicas y se mantienen, en 4 días ya pueden estar volviendo a volar las mosquitas Aedes hembra, que son las que transmiten la enfermedad. Trabajamos mucho en educación, etcétera, para evitar esto, y en general ha habido una buena respuesta en el caso de muchos municipios
que colaboran también con las labores de limpieza, destrucción de Y criaderos fumigación, sí. y fumigación Sí también. están pudiendo fumigar. Sí, sí, estamos ya con la fumigación. Un poco lo que nos preocupa es la extensión de la temporada invernal por el fenómeno del Niño, lo que requeriría mantener estas actividades más allá de lo usual, que normalmente terminan a finales de abril y a inicios de mayo. Ministro, nos hemos extendido y gracias por quedarse todo este tiempo para abarcar la mayor cantidad de temas posibles en cuanto a la gestión de su cartera de Estado. Gracias, ministro.